Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos a darle un aplauso bien fuerte al Señor. Puedes tomar tu lugar. Y como es de costumbre, entramos de una vez con el tema de hoy de la palabra. Hoy, según las estadísticas y lo que leí, es el día en que más se llenan las iglesias en Estados Unidos y seguramente en todo el mundo, ¿verdad? Es el día más importante de la iglesia cristiana en Estados Unidos y en el mundo. Hasta los ateos van a la iglesia. Así que, ¿por qué? Porque es el día de la resurrección. Es domingo de resurrección e implica muchísimas cosas según nuestra tradición y nuestra fe. Estudiando acerca de la Pascua, específicamente la Pascua, entendiendo la historia de la Pascua, queda mucho más claro explicar qué implica lo que estamos celebrando el día de hoy acerca de la resurrección. Yo tengo unos fascículos que compré hace mucho tiempo, todavía están por ahí, son caros, pero los pude tener. Entonces, hay uno que me gusta mucho leer, que habla de la Pascua judía como tal. La Pascua judía, la historia de la Pascua, tiene todos los pasajes, las referencias y quién es Cristo en la Pascua. Regularmente tengo que enseñarle a las personas que, si ustedes se dan cuenta, que regularmente, si se han dado cuenta, la Semana Santa cae en un mes o cae en otro mes, ¿verdad? O en marzo o en abril es Semana Santa. No siempre es la misma fecha, porque la Semana Santa, según el calendario gregoriano, que es el que nos rige a nosotros y a gran parte del mundo, que fue establecido por Gregorio en el año 7 después de Cristo, en el siglo 7 después de Cristo, y establecieron lo que era el calendario que nos rige actualmente. Pero ese calendario, con todas sus imperfecciones, tiene una característica, y es que ellos miran el calendario judío para ver cuándo es la Pascua judía, y de acuerdo como el calendario judío es tan irregular, es distinto al nuestro, entonces tiene distintos meses. Cuando cae la Pascua judía, ¡pum!, ahí colocan la Semana Santa. Entonces la Semana Santa varía de acuerdo al calendario judío para celebrar juntamente con los judíos la Pascua. ¿Por qué razón? Pues por una sencillísima razón. Cuando Dios estableció la Pascua como una fiesta solemne de por vida para el pueblo judío, muchas personas no saben lo que significa Pascua. Hay que explicarlo para que entiendan entonces el contexto de lo que vivimos hasta nuestros días. ¿Qué se celebra en la Pascua judía? Pero primero, ¿qué significa Pascua? Pascua significa paso libre, un paso libre, un paso para la libertad. En inglés lo llaman Passover, y es literalmente eso, una puerta que se abre para pasar libremente a otro lado. Entonces es la celebración de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces celebran la Pascua. Y antes de que el faraón, si vieron alguna película de esas hoy en Semana Santa durante esta semana, cuando el faraón decide dejar ir al pueblo de Israel, esa noche antes de salir, les dan unas instrucciones Moisés al pueblo acerca de qué tipo de pan debían comer, qué tipo de grosuras debía comer y cómo comer ciertas cosas en particular. Y hasta el día de hoy, los viernes a las 6 de la tarde empieza la Pascua y celebran todos los judíos lo que es el día de su descanso y el día de reposo, que es todo viernes y sábado. De 6 de la tarde del viernes a 6 de la tarde del sábado, más o menos eso era lo que significaba para ellos siempre la Pascua. Y hay toda una ceremonia, es larguísima la ceremonia, o todos los ingredientes del asunto de la Pascua judía. Si usted lo lee acá, la primera copa de vino, después la segunda copa de vino, luego el pan. ¿Por qué siempre pan y vino? Pero entrar en esos detalles es tal vez para el que quiera ilustrarse y conocer un poquito más, pero para efectos de nuestra practicidad no es tan importante, a menos que tú entiendas que justo, cuando todos los judíos seguían celebrando la Pascua, justo el día de Pascua,
muere Jesús. ¡Qué coincidencia! Nadie lo tenía programado. Los líderes judíos no lo reconocían como el Salvador, como el Mesías. De hecho, lo iban a matar o lo mataron porque se proclamó Dios y el Mesías. Pero nunca se dieron cuenta que estaban ayudando desde su ignorancia a que se cumpliera la profecía que decía que el Cordero Pascual, que siempre Dios mandaba a sacrificar cada año, estaba representando a Jesús. Y cuando Jesús vino, justo murió en la Pascua, de lo que celebraban de la salida de Egipto, el pueblo de Israel, muchos siglos atrás. Así que se cumplió a la perfección cada palabra profética, que es o sea, necesitas ser muy atrevido y muy ignorante para decir que eso fue organizado por los hombres. No sé si me hago entender. O sea, contradecir la historia y ver a los arqueólogos y a los antropólogos determinar que sí hubo un éxodo y que hay evidencias que demuestran que hubo un éxodo. Y qué coincidencia que tantos siglos después coincide con la muerte de un judío que nadie quería, ni conocían, ni era famoso. Es famoso ahora, pero en esa época Jesús se hizo famoso después de muerto, no antes. Se hizo famoso mientras estuvo recorriendo todo Israel, manifestando el reino de los cielos y preparando a sus discípulos durante 3 años y medio. Jesús, ¿a qué edad empezó su ministerio? A los 30 años. ¿A qué edad murió? A los 33 años y medio exactamente. Y 3 años y medio se dedicó a sus discípulos. Hubo una película que justo cuando pasé el canal estaba en el momento en que Jesús estaba leyendo el rollo, que yo les conté hace un tiempo. Justo, estaba leyendo el rollo y está leyendo el profeta Isaías hablando de que el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado el Señor. Y cuando termina de leerlo, libertad a los cautivos, dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Y los demás, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Y se armó la grande. Si lo vieron, buenísimo. Se armó la grande y ahí empezó el proceso de querer matar a Jesús porque creían que él era, obviamente, un blasfemo. Blasfemia significa atribuirse cualidades de Dios. Eso es una blasfemia. A veces la gente le llama blasfemia a cualquier cosa. No, blasfemia tiene su significado muy claro y es atribuirse que se es Dios o que tiene los atributos de Dios o que representa a Dios de una manera sobrenatural. Así que impresionante porque sí se cumple a cabalidad. Entonces ahora ya entiendes por qué Semana Santa cae en abril o cae en marzo o cae en abril. Porque primero miran desde el Vaticano cuándo es que cae la Pascua judía para entonces saber cuándo es la Semana Santa del calendario gregoriano que nos rige. Entonces, desde esa perspectiva, por eso Semana Santa tiene esa variedad. ¿Y qué se celebra? La fiesta judía. ¿Qué es la Pascua? La liberación que celebran de haber salido de Israel. Pero acuérdense lo siguiente, que Dios fue tan increíblemente sabio y hábil que permitió que en las fechas sucedieran eventos muy particulares y en cada fecha la hizo como una fiesta nacional judía, pero cada fiesta representa algo de Cristo. Algo de Cristo, no es porque sí. Todo tiene que ver con Jesucristo. Nada se le escapó, absolutamente nada. Si usted tiene la oportunidad de meterse en internet y buscar así, googlear fiestas judías y su significado y su concanetación, o la forma como se empalma con la Biblia y nuestros tiempos como cristianos, y se da cuenta que todo tiene un lugar, una fecha, y todo tiene que ver con Jesús. Todo. Cuando usted se va al libro de Éxodo, capítulo 30, 31, 32, 33, y se pone a leer cuáles fueron las instrucciones que se le dio a Moisés para hacer el tabernáculo, el famoso tabernáculo, usted se va a dar cuenta que cada color, cada tipo de tela, cada tipo de madera tiene que ver con un significado de Jesús. Todo tipifica a Jesús, todo tipifica a Jesús. Todo se trata de Jesucristo. Todo se trata de Jesucristo. Entonces,
Erramos cuando adoramos o vemos a algún santo o alguna virgen para adorarla. Todo se trata de Cristo. Aquí no cabe María, aquí no cabe Magdalena, aquí no cabe Santa Teresa, aquí no cabe San Pincho, no cabe nadie, solamente Jesucristo. Por eso somos tan reacios, por eso nos dicen que somos tan extremistas. No somos extremistas, somos radicales. Es que todo se trata de Cristo. No cabe ningún otro tipo de santo. No hay otro Dios que haya muerto por nosotros. No hay otro Dios que se haya hecho hombre. Entonces en eso no hay reconciliación de ningún tipo. No podemos como cristianos, ay, pero vengan, no, lo siento mucho, es Cristo, solamente Cristo. ¿La palabra Jesús qué significa? ¿Qué significa la palabra Jesús? Dios es el que salva o Dios salva. ¿Qué significa Cristo? El único ungido, el único escogido, el único capaz. No hay dos ungidos, no hay dos corredentores, hay un solo redentor. No puede haber dos presidentes en una misma nación, hay un solo se llama Cristo, significa el único ungido, no hay nadie más. Estas son las pequeñísimas, grandes diferencias que muchos no conocen, que nos hacen sentar precedentes y decir, no, un momentico, esto no se negocia, no vamos a negociar la doctrina. Ahora bien, el día de hoy vamos a tener una enseñanza que se llama vencedor. Era importante traer todo esto a colación porque usted se va a sorprender de lo que vamos a ver el día de hoy. Hay fechas en la historia de la humanidad que marcaron un hito. Por ejemplo, yo era un niño cuando todavía se hablaba de lo que había sido el primer viaje del hombre a la luna, o sea, hace 20 años. Y hoy en día, ¿por qué es tan importante el viaje que se está haciendo por segunda vez a la luna? Aunque no van a alunizar, sino solamente van a durar 9 días y regresan. 11 días creo que son. Pero es que antes no se había vuelto a ver la luna. Pero ahora la luna la están viendo y parece, vamos a verla, vamos a estudiarla más para ver si podemos parar allí para saltar ahora a Marte y llevar el primer humano a Marte. Eso es todo el asunto. Porque la luna, pues lo que se recogió ya se investigó, ya se sabe todo lo de la luna, pero ahora es cómo la estudiamos, cómo la fase para parar en la luna y después de ahí saltar a Marte directamente. En fin, eso es la locura de los hombres. Pero está bien. Pero la historia del hombre en la luna partió la historia de la humanidad en dos, porque empezó la Guerra Fría y el avance de Estados Unidos sobre Rusia. No sé si ya saben algo acerca de lo que fue la Guerra Fría entre esas dos naciones y empezó esa competencia militar, astronómica, luego entró China también en el asunto, en fin. Entonces también yo me acuerdo del día que cayó el muro de Berlín. El muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989, por fin cayó el comunismo en Europa, cayó el comunismo en Rusia, aunque siguen siendo comunistas, pero se comprobó que el comunismo empobrece, daña, arruina, y Rusia, que fue el que más, desde Stalin, desde la Segunda Guerra Mundial, se cayó el muro de Berlín y la gente fue libre. Usted puede buscar en YouTube las imágenes de esa noticia y marcó un hito y la historia y el orden mundial empezaron a cambiar nuevamente, como está cambiando ahora. Ahora el orden mundial va a cambiar después de todas estas guerras, se van a dar cuenta. Ahora sí, pero también hay algo que no le gusta a los ateos y que ha hecho mucha carrera actualmente para quitar de la historia el antes de Cristo y el después de Cristo. Porque no creen en Cristo y no quieren entender que se tenga que ver a Cristo como el eje, como el motivo por el cual la historia de la humanidad se parte en dos. ¿Me hago entender? Ellos quieren meter otra cosa, pero les duele, especialmente a este grupo de científicos y ateos, varias veces, varios años han tratado de quitar el antes de Cristo y después de Cristo, y Dios se les adelantó. Así que es muy difícil. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar por qué antes de Cristo y después de Cristo?
Podría ser año cero, menos tanto, más tanto, no sé. Pero fue tan impresionante el hecho de que Cristo viniera a la tierra que partió la historia de la humanidad, del universo, en dos para siempre. Y hoy quiero hablar de eso un poco. Una de las cosas que más me han sorprendido a mí y que a veces uno necesita tener un plano o un esquema mental para poderlo entender, fueron los últimos días de Jesús antes de su muerte. Si usted se pone a ver cada acontecimiento, usted se empieza a sorprender del afán del Señor de hacer la última cena con sus discípulos. ¿Por qué se llama la última cena si antes no se habían reunido con ellos en la cena? O sea, perdón, sí, pero no lo menciona la Biblia, pero se le da la mención de la última cena, porque era la última vez que se iban a reunir el viernes en la noche. ¿Me estoy haciendo entender? Era la última vez que podían celebrar la cena porque ya venía su muerte. Entonces él tiene ese afán y los envía y dicen, busquen, hay un burrito esperando en tal parte, vayan a tal, les da indicaciones y siempre era muy coherente. Mi tiempo llegó, quiero tener la última cena con ustedes. Y esa última cena está llena de un significado impresionante. Entonces tiene la última cena, se celebra la cena, Jesús predice la negación de Pedro, Jesús también anuncia que Judas lo va a traicionar, viene la oración en el huerto de Getsemaní, viene su arresto, viene el juicio, viene la negación de Pedro, efectivamente, se toma la decisión de matar a Jesús, Judas se ahorca, Jesús ante Pilato, Pilato dice no sé, lo manda a Herodes, Herodes dice hazme un milagro y te dejo vivo. Jesús no hace ningún milagro, lo vuelven a mandar de Pilatos, la esposa de Pilato le dice no hagas nada contra ese hombre porque he tenido unos sueños terribles, ese hombre es inocente. Él como todo hombre no le hizo caso a la mujer, se lavó las manos. Allá ustedes, ¿a quién quieren? A Barrabás, porque para esta fiesta suya, para esta fiesta de los judíos, esta Pascua, acostumbramos a soltar un preso. ¿A quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Todo el mundo dijo Barrabás. Jesús fue llevado a que fueran azotado, los soldados lo juzgan, se burlan de él, viene su crucifixión, viene su resurrección. Viene la aparición a los del camino de Emaús, se le aparece a unos discípulos que había tenido por ahí, luego a Jesús y le habla con Pedro, venga para acá sin vergüenza, se da cuenta que me iba a negar, no dices que muy leal, entonces lo confronta, les da la gran comisión, viene la ascensión, pero se da el plano más importante que fue su resurrección. Ahora quiero que entiendan lo siguiente. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Escúchame bien. Todos hablan de la muerte, hacen mucho énfasis en la muerte, está muy bien, pero muerte sin resurrección no hubiera servido de absolutamente nada. O sea, morir cualquiera, resucitar, capichi. O sea, morir cualquiera muere, pero resucitar. Entonces el énfasis en la resurrección es mucho más importante para mí que la misma muerte. La muerte es un pago y la resurrección es el cobro. Es como cuando usted tiene una deuda, tiene que pagar, se pagó en la cruz, pero se entregó el derecho, el recibo de caja en la resurrección. Se le dio autoridad, se le dio el derecho. La resurrección lo fue absolutamente todo. Y lo más importante, el énfasis más importante de la resurrección es que fue vencida y fue destruida la muerte. El día que la muerte murió. Oh, lo estoy diciendo. El día que la muerte murió. La muerte fue vencida. Por eso el tema dice vencedor. Porque Él venció todo y Él prometió y cumplió todo sin faltarle absolutamente nada, como fue dado en los profetas y todo el Antiguo Testamento durante siglos.
se cumplió absolutamente todo y empezaron el fin de los tiempos. El fin de los tiempos no viene, ya empezó. O sea, la Biblia dice, el fin de los tiempos empezó con Jesucristo. Es cuestión de solamente tiempo y Él viene por segunda vez y todo esto se acaba. Los últimos tiempos, ya estamos en los últimos tiempos, según la Biblia. Los últimos tiempos, dice claramente la Biblia, empezaron con la resurrección de Cristo. Así que, por eso, Pablo dice en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Este pasaje de 1 Corintios 15 es el que siempre uso y el capítulo que siempre uso en un sepelio. No necesito ningún otro tipo de bosquejo. Hay miles de bosquejos para un sepelio, para hablar bien del muerto, una cantidad de cosas, ¿verdad? Pero yo aprovecho 1 Corintios 15 para decirle a la gente esto. Hey, si tú te mueres, ¿sabes para dónde vas? ¿Estás seguro? Entonces ahí dice exactamente 1 Corintios 15 qué pasa tan pronto mueres. ¿Qué sucede? ¿Qué clase de cuerpo recibes o no recibes? Si pasas directamente al cielo o directamente a la espera del juicio del trono blanco. Ahí está en 1 15. Mira, la gente cuando lo lee, cuando lo escucha, la gente, mira, hacen los ojos para echarles gotas. Nadie despabila. Lo enseño perfectamente bien. Porque ese es el momento. Este que está en este ataúd, no sabemos dónde está. Creemos que, porque según todo el mundo, todo muerto es bueno y todo muerto va para el cielo. Pero la realidad es otra. Cuando tú lees 1 Corintios 15, se te pone la piel de gallina y dice, oh mi Dios. Así que tarea, 1 Corintios 15 en la casa, completico. Googleen, investiguen, averigüen, coman palabra para que su fe crezca. Si no comen palabra, no vencerán con la fe para lograr absolutamente nada. No es creer en Dios porque te va a ir bien. Es tener palabra para tomar la autoridad y decretar y creer lo que tú sabes, porque para el que cree todo es posible, pero el que cree que lo que se dijo, no simplemente creer en Dios cualquiera, creer en Dios cualquiera, con simple clase de religión en primaria. La resurrección es el sello que certifica que el precio fue aceptado. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué versículo, qué versículo. Romanos 4:25, el cual, Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones, fue el pago de nuestro pecado. Déjenme presentar de la siguiente manera. Dios se enfrenta con la muerte. La muerte no la creó Satanás. Dios se enfrenta con la muerte. ¿Por qué con la muerte? Porque la muerte era como la pena máxima de Dios para todo aquel que infrinja su ley. Entonces, la muerte se le plantó así de frente a Dios. Todos son míos. Tú los destituiste. Todos han pecado. Y la paga del pecado para todos es muerte. Todos me pertenecen. Todos tienen que pasar por mí. Entonces Dios se enfrenta a la muerte. Te voy a entregar, voy a pagar por la vida de la humanidad. Te voy a entregar a mi hijo, que no ha cometido pecado, que es y ha sido y será Dios por siempre. No ha tenido ningún pecado, no es imperfecto, pero se va a revestir de humanidad y se va a hacer hombre, y viviendo como hombre tampoco pecará nunca. Y humillándose como hombre, será condenado y será maldecido y morirá como un maldito y se hará maldición. Y una vez que sea maldito, lo van a matar. Pero cuando él vaya al lago de fuego, cuando él vaya al infierno, donde reina la muerte y el sufrimiento, de sí mismo tomará vida y resucitará. Y vencerá a la muerte. Y muerte, ahora todo el que crea en él no tendrá derecho sobre él. Aunque tenga que morir en vida, nunca tendrá muerte eterna. Será mío. ¿Capichi? Entonces empiezas a entender la importancia de la resurrección.
el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Fue con él se pagó nuestra salvación, con él se pagó nuestro rescate. Y no solamente eso, sino que ya resucitado nos hizo justificados, nos hizo inocentes. Nos hizo inocentes. Pero por eso te das cuenta que Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de Él. Eso no es carreta, eso no es con procesiones que se gana el cielo, ni siendo bueno. Tienes que pasar por la puerta que se llama Jesús, dice Juan 10. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Aquí está. Entonces Dios le paga la muerte. Le pago, mi hijo. El hijo resucita, vence a la muerte y mata a la muerte. Entonces dice, ahora sí, eso es llevado nuevamente y llenado de gloria. Cuando dice en Mateo, cuando iba a subir a los cielos, dijo, ¿cómo es que dice Mateo al final? La gran comisión, lo que recitamos en las casas. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Mira las palabras de Jesús. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos y ganen a todo el que pueda y bautícenlo para que sea libre de la muerte eterna, para que crean en mí. Yo soy el único que lo puede rescatar. Solo mi sacrificio vale. Entonces nosotros inventándonos en Santo Tomás y la gente colgándose y haciendo unas ceremonias en Semana Santa tan ridículas. Perdón por el que se sienta ofendido. Por eso también mataron a los discípulos de Jesús por decir la verdad. Pero es todo ridículo, no tiene sentido. Hay que respetar la creencia de los demás. Sí, pero eso no quita lo ridículo, que es todo lo que la religión se ha inventado, que no funciona, no te justifica, no te hace mejor, no te da el cielo. ¿Quieres sorprender a Dios? ¿Quieres sorprender a Dios? ¿Quieres decirle a Dios, mira Dios, cómo me arrepiento de mis pecados? No vas a sorprender a Dios porque a Dios ya lo sorprendió su hijo. No puedes hacer lo que hizo su hijo, porque empezando, tú no puedes morir por ti mismo, ni salvarte a ti mismo, porque el pecado te consume. No eres dueño de la vida, no tienes vida para resucitar de ti mismo. No eres Dios. No hay 9 misas que te salquen del purgatorio, no existe. Es incoherente, es absurdo. Se hace pegar semejante matada para que tú creas que existe el purgatorio, que no está en la Biblia, y que hay que pagarle 9 misas a un muerto. Pero le digo que es irreconciliable. Cuando se entiende bien la Biblia y se conoce, hay cosas que te las muestran y dicen, esto no fue lo que dijo Jesús, esto no es así, esto es invento de una religión, esto no sirve. No es así, es irreconciliable. Hebreos 10:12. Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, se ganó el lugar. Toda potestad me ha sido, otra vez mi Padre me dio la condición. Mira, te voy a explicar de esta manera. Dios está gobernando el mundo y el universo. Y Él se da cuenta de que nada funciona, de que los hombres fallaron y que su pueblo Israel también falló. Entonces manda a Jesús, Jesús hace toda esta obra y lo entrona. Gobierna tú. Se hace a un lado la ira y empieza a gobernar la gracia. ¿Me hago entender? Se hace a un lado la ira de Dios porque Él echó a Adán y Eva no quiero nada con el hombre. Destituidos de mi gloria. Pero la gracia te devuelve a la gloria. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie se reconcilia o llega a mi Padre sino a través de mí. No hay otra forma de llegar al Padre. Escúchame bien, acuérdate que el cristianismo viene del judaísmo, no de Roma. Roma se inventó eso con Constantino. Nosotros somos cristianos de Jerusalén del siglo I, no católicos del siglo IV. Esa es la gran diferencia de todo lo que se inventó Constantino cuando quiso cristianizar al imperio. Hizo esa amalgama de creencias y ¡pum! Nació toda esa idolatría y todo lo que se practica en la religión tradicional. Que yo también practiqué mucho. Ok. La resurrección, esa es la primera parte. La segunda parte, la resurrección
destruyó el poder de la muerte sobre ti. Hebreos 2, 14 al 15 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, como los hijos de Dios se hicieron carne y sangre, Él también, Jesús, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o esclavitud de pecado. Así que por cuanto los hijos participaron o fuimos también carne y sangre como somos ahora, Él también decidió hacerse carne y sangre y participar de lo mismo, para en esa condición de carne y sangre destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, o sea, Satanás, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre de Satanás. Ustedes eran antes de Satanás, ahora son hijos de Dios, ¿se acuerdan? Yo recuerdo una vez que mi hermano Ricardo me confrontó en Bogotá. Ricardo era cristiano desde los 15 años de edad, yo todavía no era cristiano. Mi hermano me confrontó por una cosa en particular, pero nunca se me olvidó, nunca se me olvidará. Cuando él me confronta, me molesta que me confronte, además porque es mi hermano pequeño, mi hermano menor, y además porque le hacíamos mucho bullying porque era cristiano. Le dábamos con todo, o sea, yo le hice bullying, me burlé de él, critiqué a sus pastores, mire dónde estoy yo, todo. Perseguí a mi hermano, lo hice llorar, porque yo era mayor que él ya 7 años. Ahora, él me confronta y le dice, ¿o es que usted se cree el hijo de Dios? Yo también soy hijo de Dios. Y me dijo así, solamente son hijos de Dios los que nacen del Espíritu por el agua y el arrepentimiento. Tú no tienes a Cristo, actúas como un mundano. Uy, casi lo enciendo otra vez. ¿Cómo me va a decir que yo no soy hijo de Dios? Tenía toda la razón. La Biblia dice que los hijos de Dios son aquellos que nacen de nuevo por el Espíritu Santo. Esa es dura de decir, porque todo el mundo se cree hijo de Dios, porque cree en Dios. Pero la Biblia dice que el sello del que es nacido de nuevo, que es realmente hijo de Dios para salvación, se nota. Y se nota por la transformación y el cambio en tu vida y porque has logrado vencer el pecado y tu maldad. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que es importante entender que la resurrección es tan importante porque nos dio el poder sobre la muerte y le quitó a la muerte el poder sobre nuestra vida. Primer punto, no se olviden, primer punto. La resurrección es el sello que certifica que el precio fue aceptado, pagado y aceptado. La resurrección quiere decir que fue aceptado el precio. Segundo, la resurrección significa que fue destruido el poder de la muerte sobre nuestras vidas. Y el pecado ya no se enseñoreará sobre nosotros porque por el Espíritu Santo lo podemos vencer. Tercer aspecto, la resurrección es la fuente de tu nueva identidad. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ojo, ojo. Porque somos hechura suya, nuevas criaturas, nos hizo de nuevo. Somos nueva criatura, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? En la religión te enseñaron que por hacer buenas obras eras salvo. No, porque las buenas obras no te justifican. ¿Qué significa la palabra justificación? Convertir a alguien en inocente. ¿La palabra justificación qué? A ver, ¿cuántos son padres de familia aquí? Levanten la mano, los padres de familia. Muy bien, hay varios. ¿Alguna vez estabas confrontando, disciplinando, regañando a uno de tus hijos o de tus hijas? Y él te salió con una excusa, es que tal y tal, tal. Y tú tuviste que decir, no te me justifiques, no te me justifiques, porque yo sé que sí lo hiciste, porque aquí está la prueba. Justificación es hallar algo que me haga inocente, pero nada nos hace inocentes sino el precio de la sangre de Cristo.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora sí tienen valor nuestras obras delante de Dios, porque para eso fuimos creados. Por ser buenos no vamos al cielo, por ser buenos simplemente no. Pasas por Cristo, pasas por la transformación de Cristo y entonces ahora sí empiezas a hacer buenas obras. Ahora sí las obras tienen otro significado, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces está hablando de todo lo que es moral, todo lo que es ético, todo lo que es correcto, todo lo que es santo. Ahora sí estamos listos para vivir esa vida que antes no podíamos porque el poder de la muerte nos gobernaba y nos tenía esclavizados y no podíamos gobernar esa condición de esas malas obras, aunque fuéramos buenos. Ahora sigue. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que esto no es simplemente una poesía religiosa, es una declaración vehemente de un hombre que se llamaba antes Saulo, que era perseguidor de cristianos y colaborador para el asesinato de cristianos. Viene Jesús, se aparece, lo tumba del caballo, Pablo queda ciego, Saulo queda ciego, le cambia el nombre a Pablo, lo hace ir y visitar a una persona que le confía y le confirma el evangelio, se convierte, recupera su visión y empieza a predicar y ha escrito con qué exquisitez el 78% del Nuevo Testamento, Pablo. Así que es increíble. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, por eso es tan importante el bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Por qué Jesús, la única orden que da tan pronto una persona se lo acepta como Señor y Salvador? Lo primero que dice es, ahora bautícese. Porque se bautizan los que se arrepienten y reconocen que son pecadores y entienden que en Jesucristo está la salvación, confiesan sus pecados, confiesan que Él ahora es su Señor y nadie más, y entonces se identifica con su muerte. Bautizo significa sepultura en griego. Bautizo, sepultura, y a los niños no se bautizan. ¿De qué se arrepienten? Nunca se ven en la Biblia que se bautice ningún niño. Siempre se bautizan los que se arrepienten. Por eso se llama el bautismo del arrepentimiento. En la Biblia se llama el bautismo del arrepentimiento. ¿Se dan cuenta lo irreconciliables que son ciertas cosas? Con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El punto es este: crecer tanto en Dios de tal manera que el carácter de Cristo se forme en nosotros a través de la palabra. Ese es el énfasis, a través de la palabra. Por eso 2 Corintios 5:17 dice una verdad tan impresionante. Creo que es el versículo más utilizado para evangelizar a las personas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva. Solamente cuando aceptas a Cristo. Cuando vas a una procesión y te la digas, o vas a una confesión y tomas la comunión, borrón y cuenta nueva, no. Borrón y cuenta nueva cuando te arrepientes y mueres en Cristo y te bautizas. Me identifico con su muerte y creo en su resurrección. Es un acto profético por el cual me identifico con la muerte de Cristo y me arrepiento. Ese es el único ritual que la Biblia nos pide a los cristianos. El único, no hay nada más. Y la cena del Señor. El resto no hay nada más. No hay ningún otro ritual que tengamos que hacer, ni sacramentos, ni nada de esas cosas, nada. No lo llama así. Es simplemente, mire, ser cristiano es muy sencillo. La religión le llenó con una cantidad de cosas que... Empezando, por ejemplo, por la confirmación. No, la confirmación no se recibe por una cachetadita. La confirmación dice que tan pronto una persona se arrepiente, el Espíritu Santo viene y te inunda y te bautiza y tú solito sientes el cambio, que eso es inexplicable. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuánto les pasó así? Dios mío, yo pensé que ya tenía el Espíritu Santo. No, papito, tú no tenías ni idea de lo que estabas haciendo. Tenías pura religión, no vives. Dios es un Dios no es un Dios de rituales. A Él no le gustan los rituales, y menos en la gracia. No hay rituales. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso cuando usted ha visto una persona que antes lo conoció y ahora se hizo cristiano y cambiaron ciertas cosas en su vida,
Entonces la gente dice, le lavaron el cerebro en la iglesia. No, el Espíritu Santo lo reformó. Es diferente, es muy distinto. Si no, seríamos una secta. Aquí calificando cómo piensa usted y cómo se viste usted. No, 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 es un asunto entre Dios y usted. O mirando a ver quién diezma y quién no, y quién ofrenda y quién no. No, es un asunto entre Dios y usted. Si usted tiene el Espíritu Santo, hay cosas que usted hace solito, sin necesidad de nada. A nadie le enseñaron cómo levantar las manos para adorar. Usted tampoco fue, y el Espíritu Santo empezó a sentir que la adoración tenía un significado y empezó solito a humillarse. Es Dios trabajando en usted. No hay cursitos y, no sé si me hago entender, no hay cursitos y horas y rezos que tienes que aprender. No hay nada de eso. El Espíritu Santo, si realmente estás convertido, te trajo a convivir la experiencia de Cristo y entonces entiendes esto. Ahora, ese es el tercer punto. La resurrección es la fuente de una nueva identidad. Estuve hablando de identidad, ahora sí eres hijo de Dios. La resurrección activa el poder del Espíritu Santo. Adelante. La resurrección, dinamis, el mismo poder explosivo con el cual resucitó a Jesús, vive en ti. Dinamis, es la palabra. Vamos a leer Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes o en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Dónde dice la Biblia que habita el Espíritu Santo? En tu cuerpo. Si es así, ¿verdad? El Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo. Y hay muchas manifestaciones de ver cómo el Espíritu habita en las personas. De eso yo nunca hablo, nunca juzgo. La gente dice, pastor, imagínese, ¿qué quiere decir que me dio una tembladera y sentí un escalofrío que empezó aquí y terminó acá? Y yo sé que idea, el Espíritu Santo hace como Él quiera, si es que hay alguna manifestación sensorial. Porque a veces no hay manifestación. Otros se desmayan, caen al piso y se burlan de eso en televisión. Y digo a los pastores, ¿para qué presentan eso? La gente no lo va a entender, se va a burlar. ¿Para qué presentan a la gente cayéndose y para cómo males pastores empujándolos? Y no los empujes. Que se caigan solos por el Espíritu Santo. Ustedes me han visto a mí cuando operamos, soplo y la gente cae. Y pongo las manos así. Y algunos hago lo que aprendí de mi mentor. Le pongo el pie sobre su doctor y se caen. ¿Cómo así? Empiezo a orar por la persona. Y se cae porque por la imposición de manos viene el Espíritu Santo. Es una orden, hace parte de la doctrina cristiana. Y vienen sanidades y todo lo demás. Es un misterio, un remisterio. Solamente créalo, hágalo. Vívalo, disfrútelo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. El mismo poder, no uno similar, no uno proporcional, el mismo poder que resucitó a Jesús mora en ti. Tenemos el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que moró dentro de Jesús. Escúcheme con atención. Dice la Biblia que Jesús abandonó su gloria. No, la palabra no es abandonar. Él dejó su gloria. Y Jesús dejó su gloria y tomó cuerpo de hombre, haciéndose y humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando dice que Jesús dejó su gloria en el cielo y se vino a ser hombre, es que literalmente su posición y su poder como Dios lo dejó allá, en el cielo. Dejó su poder, se desvinculó de su poder y vino a ser un hombre común y corriente. Pero cuando él va, escúchame bien, se encuentra su mamá con su prima. María está embarazada de Jesús y su prima está embarazada de Juan el Bautista, que es 6 meses mayor que él. Dice que el Espíritu Santo vino sobre los bebés, sobre los fetos. Primera cosa, perfecto. Pero solamente el poder de Jesús se manifestó y empezó a actuar como el Hijo de Dios y a mostrar su gloria y su poder solo cuando fue bautizado por su primo Juan el Bautista
Y entonces cuando es bautizado, sin tener ningún tipo de pecado, pero él mismo empezó a cumplir lo que él venía a imponer, cuando sale de las aguas, dice que Juan, que vio que era como una paloma, y se posó sobre él y dijo el Padre del cielo: este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Y entonces fue inundado del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto a ayunar y orar. ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Y regresó en el poder del Espíritu Santo, y ahora sí se manifestó y empezó a hacer milagros, a predicar, y empezó su ministerio. Entonces, siempre que hay arrepentimiento, hay bautizo. Después del bautizo, o con el bautismo, o antes del bautismo, hay llenura del Espíritu Santo. Y si hay llenura del Espíritu Santo, nueva criatura eres. Y ahí se manifiesta el poder de la resurrección del Espíritu Santo, que también levantó a Cristo, sobre ti igualito. O sea, no hubo la burocracia que siempre hay, ¿no? O sea, como que el Padre aquí, hijo, te voy a llenar del Espíritu Santo, para ti una doble porción, más que los demás. Y a los demás una migaja del Espíritu Santo. No, la misma persona, el mismo poder sobre todos nosotros. Solo que nosotros no buscamos como Él. No sé si me hago entender. O no funcionamos como Él. Así que está muy claro el asunto de que la resurrección activa el poder del Espíritu Santo. Quinto, y con eso terminamos. Y le pido a Julián que pueda venir aquí al piano. Vamos a ministrar el Espíritu Santo. La resurrección es la garantía de tu esperanza futura. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué era eso? ¿Sabes qué? Yo veo que a veces el tema de preparando esa enseñanza, me di cuenta que el tema de la resurrección siempre la dejamos para Semana Santa. Debería predicarse todos los meses. Todos los meses. Hey, Cristo resucitó. ¿Y sabes cómo se saludaban los cristianos de la época de Jesús? Maranata, 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 Maranata. Choque esos 5. ¿Qué significa Maranata? El Señor viene pronto. Maranata. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Somos de Cristo. Maranata. Y hasta el día de hoy hay muchas iglesias que se llaman Maranata, hay muchos ministerios que se llaman Maranata, hay muchas cosas que se llaman Maranata, porque estamos anhelando su segunda venida. Y se está cumpliendo todo lo que la Biblia dice en el mundo acerca de las guerras, las enfermedades, todo el caos, y la maldad se incrementará como nunca antes de su segunda venida. Y cuando venga en su segunda venida, ya no vendrá como el príncipe de paz que vino por primera vez, sino que esta vez viene como un guerrero a destruir todo lo que se opuso a él, a destruir y a matar todo lo que se opuso contra él. Jesús mata, claro, es Dios. Les vuelvo a insistir, la Biblia empieza con una guerra, la Biblia termina con guerra, siempre hay guerras, por eso se llama Jehová de los ejércitos, siempre tiene ejércitos. La guerra se la inventó Dios, mejor dicho, le tocó hacerla a Dios. Ustedes oran por la paz, pero tienen que hacer guerra espiritual. A veces somos un poquito incongruentes como cristianos, porque creemos que solamente es poner la otra mejilla. No. Pero te digo, a mí no me gusta llamar a los miembros de la iglesia ovejas. Me gusta tener lobos. El lobo es más leal, más fiel, más aguerrido, más capaz. El lobo, ¿dónde nos dijeron que el lobo es malo? No sé si me hago entender. Cuando aprendiste el cuento de Caperucita Roja. Yo no veo los lobos malos. Yo no veo un león bueno. Y nos gobierna el león de la tribu de Judá. Porque el león representa poder, gobierno, dominio. Pero el cordero significa humildad. Eso es todo. Humilde. Humilde como un cordero, pero bravo cuando le toca como un león. Yo creo que muchos cristianos
Yo creo que todo el que vaya a predicar el evangelio, todo aquel que vaya a ser ordenado como pastor, debió haber pasado por el ejército. Le debieron haber enseñado cultura militar, para que te des cuenta por qué hay tanta milicia en la Biblia y por qué hay un ejército de ángeles en el cielo. Y son ángeles guerreros y todos tienen espada. ¿Por qué es tan bélico Dios? Porque el gobierno se sostiene a punta de una ley dura. Con la maldad no se negocia, a la maldad se destruye. Para decirles a la gente de nuestros gobiernos: hey, ¿qué haces negociando con la maldad? Destrúyela con el peso de la ley de la Constitución. ¿Cuál amnistías? La maldad se destruye, no se negocia con ella. Está en la Biblia. En la Biblia siempre verás ese principio. Dios no negocia con la maldad. Y se fue a negociar con la muerte, porque la muerte devora toda la maldad y es la fuente de la maldad. Dijo: aquí está mi hijo. Te compro la raza humana. Los voy a rescatar. Y mi hijo va a resucitar. Listo. Ahora me pertenecen. Todo lo que quiera acabar mi iglesia y lo que yo he creado para el hombre lo voy a destruir. Pero yo venceré. Vencedor se llama esa enseñanza. Porque la muerte es lo que nos da y nos hace vencedores también a nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En conclusión, Romanos 8:37 dice, Romanos 8:37, pónmelo, papá, para terminar. Porque en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que se llama Cristo Jesús. El vencedor nos hizo vencedores. No tiene sentido de que seas un cristiano y no venzas. Tienes que vencer sobre ti mismo, tu maldad. Tienes que vencer tus debilidades. Tienes que vencer a tus enemigos. Tienes que prepararte para que en la forma en como venció Jesucristo, vencer el mundo, porque el mundo está lleno de adversidades. Y Jesús dijo: en el mundo tendrán toda clase de adversidades. No se las voy a evitar. Para todos vienen las adversidades, pero confíen. Así como yo las vencí, ustedes también las vencerán. ¿Dice así o no dice la Biblia? Entonces no hay nada peor. ¿Sabes qué me preocupa a mí en la iglesia cristiana? Que la iglesia cristiana nos hicieron creer en una cosmovisión de creyentes milagreros. ¿Será un milagro de Dios? ¿Será un milagro? Y tú no tomas y asumas tu responsabilidad como sacerdote y como rey. Por eso dice que somos reyes y sacerdotes. Asume tu responsabilidad como rey y sacerdote. Un rey no es pasivo y un sacerdote no es callado. Un sacerdote es un intermediario, negocia siempre. Y un rey impone la ley, la impone. Escúchame, hay una gran diferencia entre un presidente y un rey de aquella época. Usted ha visto muchas películas sobre reyes. El rey iba a la pelea, iba a la muerte, a defender con la vida y a muerte su territorio. ¿Sabe qué hacemos nosotros? No. De pronto no era voluntad de Dios. Todo se lo dejo a Dios. El Señor verá. Ay, hermano, despierten, cristianos. Tienes que usar tu sacerdocio y tu reinado. Tan fácil que dejárselo todo a Dios. Eso que lo crean los religiosos. Pero nosotros, hijos de Dios, con semejante poder que nos da la resurrección de Cristo, que no tengamos la capacidad de hacer, y con el Espíritu Santo y no hagamos nada. Qué peligro que la iglesia siga dormida. Qué peligro que la iglesia deje de predicar el evangelio. Contra toda adversidad, contra mi propio deseo, aquí estoy predicando el evangelio. Aquí estoy predicando el evangelio. Tengo que predicar el evangelio. Moriré predicando el evangelio. O me matarán predicando el evangelio, no sé. Pero eso es de por vida. Ser cristiano no es para morir irte al cielo. Ser cristiano es para vencer en tu vida y lograr lo que nunca imaginaste y que no lograron los tuyos. Lo que no lograron tus papás, lo logras tú. Por eso el cambio tan dramático en los discípulos cuando comprendieron todo eso.
Los discípulos de Jesús son unos antes de su muerte y dice que huyeron aterrorizados como cobardes. Pero son otros después de que comprendieron y fueron llenos del Espíritu Santo de verdad, verdad. Y todos murieron predicando el Evangelio. Todos. No hay uno solo, excepto Juan, que fue el único que estuvo delante de la cruz, que fue el único valiente. Todos los demás corrieron. Judas, sin vergüenza, se suicidó, que pudo haber sido perdonado. Pedro lo negó. Los demás dicen que huyeron, pero el único que se mantuvo ahí fue Juan. Y Juan, con todo y que dice que era el discípulo amado, murió preso a sus 95 años después de escribir el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos, en Grecia. Y ni aún se libró de una muerte sin gloria por predicar el Evangelio. Y nosotros nos damos el lujo de vivir y tener salvación y no hemos pagado ningún precio por llevar otro a la salvación, por predicar a Jesús. Así que, pues yo decía, qué poderoso este mensaje. Pero ¿y para qué? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hacemos si la iglesia no entiende el poder de la resurrección? ¿Te imaginas todo el mundo celebrando y yendo a los servicios porque hoy es domingo de resurrección y no entender tu responsabilidad ante la verdad del poder que te dio la resurrección? No tiene sentido. No tiene sentido. Vengo el domingo. Sí, vengo aquí el domingo de resurrección y a que el Señor me bendiga. Y ni ofrenda trajiste para honrar a Dios. Pongámoslo así. Ni crees en el diezmo. Esto no, esta parte sí, esta no, esta sí, esta la critico, esta no, esta acepto, esta no la acepto, esta sí, esta a mi conveniencia. Pagaron el precio por tu vida, así como yo pagué las sillas donde estás sentado. Tienes que hacer algo por tu propia vida y entendiendo que es la resurrección. ¿Me hago entender? O sea, es una enseñanza que termina confrontándote. Decía, todo el mundo celebrando, sí, resucitó, resucitó, y todo el mundo va con sus mejores pintas. Y yo lo he visto, hacer cosas increíbles en muchas iglesias. El domingo más importante de todas las iglesias, desde la católica hasta la evangélica, todas las iglesias cristianas, el domingo de resurrección es el más pomposo. Y celebramos, pero nadie entiende el poder de la resurrección. Y yo creo que el poder de la resurrección no se celebra un día como hoy. Debes celebrarlo todos los días porque todos los días tienes que vencer de alguna manera en ese poder. Amén. Confrontador hasta los tuétanos. Hasta los tuétanos. Bueno, igual ese es mi estilo. Igual siempre ha sido como mi estilo. O sea, sí se puede lograr cosas increíbles en el poder de Jesucristo. Sí se pueden, cosas increíbles. ¿Hay alguien enfermo acá? Levántese, que el poder de la resurrección lo tiene que sanar ahora. ¿Tienes algún dolor? ¿Te van a operar de algo? ¿Te estás perdiendo un oído? ¿Estás dejando de oír? ¿Tienes un cáncer? ¿Tienes un tumor? ¿Tienes una enfermedad? Pues el poder de la resurrección es para eso. Para eso. Y estas señales seguirán en aquellos que en mi nombre han creído. Echarán fuera demonios. ¿Han echado demonios? Yo sí. Y me han visto muchos de ustedes echar demonios. ¿Impondrán las manos sobre los enfermos? Sí. Sanarán. ¿Ya? Pero antes de eso tienes que hacer un cursito de Espíritu Santo y de cómo imponer la mano y cómo oprimir con el dedo pulgar en tal parte para que entres. Eso no dice en ninguna parte. O un curso en el SENA de milagros. Estas señales vendrán sobre los que ni han creído. Impondrán las manos sobre los. Entonces venga aquí al frente, déjeme imponerle las manos. Porque como yo creo en el poder de la resurrección, voy a usar mi fe para que tú seas sano. Eso. Así, todos en línea. Venga.
salir sano de acá, como sea. ¿Te falta sabiduría? La resurrección te da sabiduría. ¿Más? ¿No más acá? Sanos en el nombre de Jesús, por el poder de Cristo, que resucitó de los muertos y pagó el precio por nuestra sanidad y nuestra vida. Sanos, sanos, reciban el Espíritu Santo. Si no has recibido el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo. Sana, 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 sana. Llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Sanos, 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 completamente sanos en el nombre de Jesús. Sanos, sanos en el nombre de Jesús. Dale sabiduría, Señor. Abre puertas, más puertas, más. Llena, 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 llena. Llena completamente en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre amado. Bendíceles, mi Rey precioso, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo, 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 santo. Llénale, Señor. Bendíceles. Prospérales. Bendíceles, Señor, en el nombre de Jesús. Sánales y restáurales ahora en tu santo nombre, mi Señor. Restáurales en el nombre de Jesús. Llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. Restaurada, perdonada, justificada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te bendigo, te bendigo, te bendigo. Llena, 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 llena. Llena, llena, llena. En el nombre de Jesús, Padre, glorifícate, mi Señor. Bendícelos. Dale sabiduría. Ven sobre sus vidas. Adórnales con tu presencia. Que el poder de la resurrección se manifieste en sus vidas, Señor. Espíritu Santo, ven sobre ellos. Sánales. Sánales con tu poder. Sánales con tu poder, mi Dios amado. Sánales en el nombre de Jesús. Bendito seas, mi Señor. Tráele sabiduría. Más sabiduría, entendimiento en el nombre poderoso de Jesús, mi Rey. Glorifícate, Padre Santo. Bendíceles, mi Señor, ahora en el nombre de Jesús. Con tu poder, mi Señor. Glorifícate sobre sus vidas, Padre amado. Levanten sus manos, pónganse en pie, por favor, pónganse en pie todos, porque quiero que todos reciban, todos reciban ahora, todos reciban en el nombre de Jesús. Bendigo esta iglesia, bendigo a cada persona, bendigo tu vida, bendigo cada cosa de tu vida. Más, Espíritu Santo, muévete en medio de ellos. Señor, muévete en el liderazgo, en los servidores, en todo el equipo, Señor, que tú me has dado ahora en el nombre de Jesús. Muévete sobre ellos, glorifícate sobre Julián, sobre Jessica, en el nombre de Jesús, sobre su hijita, sobre todo mi equipo, Señor, sobre todos los que sirven en esta casa. Presentamos esta casa delante de ti, Señor. Bendito y poderoso eres tú, mi Señor. Glorifícate, Padre amado, glorifícate, Señor. Quita todo paradigma de la mente de tus hijos y llévalos al entendimiento de la comprensión de quién eres tú, cómo actúas tú y lo sobrenatural que siempre hay en ti, Señor. Hoy te damos a ti la honra y la gloria y te bendecimos y te exaltamos en tu precioso nombre. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios poderoso, a nuestro buen Señor. Gracias, Padre amado, te bendecimos y te exaltamos, mi Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia, Padre Celestial. Gracias, Señor.
Ahora te pido, pues tenía tanto que decir, pero hubiera sido muy largo la enseñanza. La palabra griega para vencedor es mucho más que simple vencedor, es un super vencedor en exceso, un vencedor con un margen impresionante de ventaja, vencedor más allá de lo necesario, exageradamente combatible. Así es la victoria de Cristo, no es justa sino abundante. Así que hoy declaramos que somos más que vencedores. Soy vencedor, no por lo que he hecho, sino por lo que Él, mi Señor Jesús, hizo. Su victoria me dio vida eterna. Amén, amén. Vete con esto claro. Déjeme las luces, por favor. Yo sigo insistiendo yo no sé cuánto hace, di una serie, di una enseñanza que se llama Cómete el cuento, ¿verdad? Me gustó muchísimo porque yo explicaba, yo soy un tipo de temperamento flemático. Los flemáticos en ocasiones somos muy parcos, muy gobernados. No nos va a ver a nosotros, ay sí, qué alegría, y saltando porque Colombia metió un gol. Bien, gol, ya, celebramos así. No explotamos en júbilo, somos calmados, ¿cierto? Lo llaman el temperamento de la diplomacia. Y como el temperamento de la no reacción, no reaccionamos con violencia. Somos como medio pacificadores. Ese es un flemático. Entonces no soy una persona que en un momento exprese mucho. Los que me conocen saben que es así. Qué chévere, bien. O sea, pero es para estar. O sea, cuando me gane la lotería, ahí humildemente, o sea, no sé si me va a entender. No sé cómo será. Nunca he visto una persona que se gane la lotería, qué hace o cómo salta, ¿verdad? Pero bueno, es para que me entiendan. Entonces me acuerdo mucho que yo puse, por ejemplo, como ejemplo, el ir a Disney. Entonces uno va a Disney y con todo y lo flemático que soy, ¿para qué? Eso es tan espectacular y tan perfecto. Yo les he hablado a ustedes de la cultura Disney, ¿verdad? Que es un diplomado que se hace y lo hacen muchas empresas millonarias. Cultura Disney, tú te vuelas a Miami, te vas para Orlando y te certificas en la cultura Disney. Y es una cultura de servicio al cliente. Allá todo es perfecto. Así se te cae algo, ya hay una persona levantándote. ¿Sabes? Es una cosa increíble. Todo es hecho con una excelencia impresionante. Entonces yo conozco varias personas que fueron a hacer el diplomado, la certificación de cultura Disney. Entonces cuando tú vas allá, tú dices, bueno, esto es para niños. Tú quedas asombrado. Por eso los niños salen extasiados, porque es tan real, todo es tan real. No hay momento en que tú miras para todo lado y todo está funcionando, todo te llama la atención, todo evoca algo, todo recuerda una película, está sonando la canción de esa, cada las atracciones. Entonces el impacto fue fuerte. ¿Por qué lo menciono? Porque al final de la tarde, sobre las 6:30, 7 de la noche, se hace el show de despedida. Y el show de despedida, todo se pone oscuro, hay fuegos pirotécnicos, proyectan en las paredes las películas, la música suena, los personajes, y a ti te empieza a temblar la garganta por la emoción de todo. O sea, es como volver a tu infancia y es impresionante, es perfecto. Hablando de Disney, otros parques terminan de otras maneras, pero Disney es un impresionante. Okay. Y cuando tú sales del parque, quedas tan impactado y te queda en la mente, ¿y cómo harán tal cosa? ¿Y aquel cómo estaba? Los disfraces perfectos. No, es impresionante. Y entonces yo dije, cuando te metes en una atracción es tan real que tú sientes que realmente estás volando.
con el perdón de todos los que nos... ¿Sabes qué? Terminemos la transmisión. Chao, los bendigo.